Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Un saludo para el Centro de Fe, Esperanza y Amor Apodaca Centro y un saludo también para el Centro de Fe, Esperanza y Amor Misión Santa Elena. Gracias por estar nuevamente al pendiente de las predicaciones. Esperemos pronto volver a reunirnos, estar como un cuerpo, como una familia, adorando y exaltando a nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, queremos compartir una palabra que lleva por título Tres pasos para ser sabios. Sabemos que hay muchos pasos, que hay muchas situaciones, pero yo traté de dar lo que consideré que sería lo más importante para alcanzar la sabiduría. Muchos de nosotros podemos ser inteligentes, pero en momentos claves a veces hemos actuado sin sabiduría. Podemos tener una inteligencia para las clases, para la mecánica, para la computación, para algunas cosas, pero a veces nos falta esa sabiduría para el momento donde debemos tomar una decisión trascendental en cuanto a la familia, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud. Entonces, el tema de hoy se llama de esta manera, tres pasos para ser sabios. Y el primer paso, hermanos, es Proverbios 1.7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nada podemos nosotros hacer bien o tomar una decisión sabia si no hay ese temor reverente a Dios. El temor que menciona la palabra de Dios no es un temor de un Dios que castiga o de un Dios que está presto con un látigo a golpearnos y a castigar cualquiera que sean nuestros errores, sino es un temor reverente. Muchos de nosotros comenzamos a tener errores en nuestra vida juvenil, en nuestra vida adolescente, cuando comenzamos a perderle el temor a los padres. Cuando tú le pierdes el temor a tu padre, tú empiezas tal vez a llegar tarde a tu casa, empiezas a participar en algún vicio, empiezas a faltarles el respeto. Lo mismo es cuando tú no tienes ese respeto por Dios. Cuando tú no tienes un respeto por Dios, cuando no tienes ese temor a Dios, ese temor reverente a Dios, que te está viendo, que está escuchando cada una de tus palabras y que está al pendiente de cada una de tus acciones, entonces vamos a comenzar a tener errores en nuestra vida. Vamos a comenzar a tener errores en nuestro matrimonio, en nuestra juventud, porque hemos perdido el temor. Ahora, yo tengo que saber a quién debo temer y a quién debo respetar. En primer lugar, a Dios. Tú no puedes respetar tal vez a tu esposa en todos los aspectos si tú no tienes temor a que Dios conoce tu corazón, a que Dios sabe lo que tú estás pensando, a que Dios sabe lo que tú estás haciendo. Entonces, ese principio de ser, para alcanzar la sabiduría, es tener ese temor reverente a Dios. O sea, ese temor nos va a guardar de cometer muchas cosas, hermanos, de las cuales después nos podemos arrepentir. Ahora, cuando yo no sé o no tengo temor a Dios, entonces yo comienzo a hacer cosas con mi mente, con mi boca, con mi cuerpo, porque creo que nunca va a haber una consecuencia. Pero los que somos creyentes sabemos que si hay una consecuencia de nuestros malos actos, que algunos se van a pagar aquí, pero también hay un juicio eterno en el cual serán juzgadas todas nuestras acciones. Entonces, cuando yo tengo ese temor reverente de que le voy a fallar a aquel que un día va a ser mi juez, entonces yo me guardo de no cometer ese tipo de errores. Entonces, la segunda cosa para yo ser sabio es lo que dice la Biblia en Josué 1.8 y quiero que vayamos hacia allá. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que nos dice de esta manera. Habla de que nunca se apartará, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El segundo principio para alcanzar sabiduría es leer la palabra y mantenernos en la palabra.
Nunca nos apartemos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es esa guía que tú y yo necesitamos a diario. En la palabra de Dios viene la manera en que yo debo actuar con mi esposa o con mi esposo, la manera en que yo debo educar a mis hijos, la manera en que yo debo manejar mis finanzas, la manera en que yo debo manejar mis relaciones con los que me rodean, la manera en que yo puedo adorar y exaltar a Dios, en que yo puedo glorificar a Dios. Por eso es que Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una de las pocas cosas que hemos, o una de las muchas cosas más bien, que hemos dejado de hacer, es meditar. A veces ya no meditamos en nuestras acciones, ya no meditamos en la palabra, porque aparentemente nunca hay tiempo, porque siempre corremos de un lado a otro y no hay tiempo para meditar y no hay tiempo para pensar y no hay tiempo para profundizar. Aprovechemos estos días que estamos en casa para poder meditar en su palabra, para poder escudriñar y ver qué necesito yo como padre, qué necesito como madre, qué necesito como hermano, qué necesito como padre de familia, qué necesito como hijo, qué necesito como empleado, como trabajador, qué necesito como patrón, ya que la palabra de Dios me da una guía de cómo comportarme yo en cada una de las áreas de mi vida. Y si yo lo hago de esta manera, primeramente tengo un temor de fallarle a Dios, y por ese temor de fallarle a Dios, entonces yo voy a su palabra, la escudriño y veo qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Entonces trato de mantenerme en esa línea donde sé que hay cosas que yo puedo estar pensando o estar haciendo que no le agradan a Dios y me voy a alejar de ellas. La tercera cosa o el tercer paso para ser sabio es, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Dios da unas promesas para ser bendecido, pero también da unas promesas para no ser bendecido, sino para ser maldecido, que nos vaya mal. Entonces, hay cosas que yo sé y lo hago. Por ejemplo, no mentir, pues no miento. No desear la mujer de mi prójimo, pues no lo hago. No robar, pues no robo. Pero hay cosas que sé y las ignoro. Puede ser que yo sepa que la envidia es mala y sin embargo envidio porque no se ve. Tal vez yo guardo rencor en mi corazón contra alguien, guardo odio. Entonces, aquí Dios está estableciendo, dice, si tú haces esto te va a ir bien, si tú haces esto otro te va a ir mal. Entonces la decisión recae sobre ti o sobre nosotros, sobre cada uno de los que buscamos la presencia de Dios. Ahí es donde cae la responsabilidad. Porque a veces nosotros queremos actuar mal y recibir bendiciones. No se puede de esa manera. Estos 3 pasos para alcanzar sabiduría tienen que ir de la mano. Tener temor a Dios. El que no le teme a Dios, pues nunca va a ir a su palabra y nunca va a querer ser educado por la palabra del Señor. El que no lee la palabra no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo comportarse. Y la tercera, el que no lo hace a pesar de que lo oiga, entonces es una persona insensata. Jesús lo mencionaba, decía, ¿a qué le compararé al hombre que hizo estas cosas? Cuando él da todos unos mandamientos y él da toda una explicación, él se le compararé al hombre que edificó sobre la arena. Pero ¿a qué le compararé al hombre que sí hizo lo que escuchó? Le compararé al hombre que edificó sobre la roca. Entonces nosotros podemos ser hombres que edifiquen sobre la arena o hombres que edifiquen sobre la roca. Que tenemos temor de Dios, que buscamos su palabra y en tercer lugar la ponemos en práctica. La ponemos por obra. Hermanos, es una gran bendición poder buscar a Dios en este tiempo, poder encontrar sabiduría. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez están pasando por alguna situación difícil. Déjame decirte que Dios tiene una palabra de vida para ti. Si tú escudriñas la palabra, si tú la buscas, si la escudriñares como la plata y el oro, créeme que vas a encontrar una palabra de bendición, una palabra que te va a motivar, una palabra que te va a ayudar a seguir adelante. Pero necesitamos ser sabios
y entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y es donde más necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios para nuestra familia, la presencia de Dios en nuestra comunidad. Es el momento de actuar sabiamente, no actuar simplemente con nuestra propia inteligencia carnal o terrenal, sino creer que Dios va a obrar de una manera sobrenatural en cada una de las decisiones que tomemos de acuerdo a su sabiduría. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos esté ayudando en este tiempo. Dios, te damos la honra y la gloria. Te pedimos, Padre, que tú obres de una manera sobrenatural, Señor, en cada una de las familias de la iglesia, Dios. Que tú les suplas, Padre, para sus necesidades aún más básicas, pero sobre todo que les dotes de sabiduría, una sabiduría, Señor, que provenga de lo alto, que nos ayude, Señor, a tomar decisiones para mantenernos unidos como familia, para mantenernos prósperos, Señor, para mantenernos bendecidos y para mantenernos en salud. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones sabias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.